Bueno, detrás de cada contrato, de cada prestación y la verdad de cada aula hay una historia fascinante de organización. Para quienes sostienen la realidad diaria en el colegio de bachilleres, sabemos que las garantías laborales no cayeron del cielo, ¿verdad? Son el resultado de más de un siglo de muchísimo esfuerzo colectivo. Así que en esta explicación vamos a desglosar exactamente cómo llegamos hasta aquí, viendo los datos y los momentos clave que construyeron el sindicalismo en México. ¡Vamos a darle! A ver, empecemos con una pregunta súper básica. ¿Por qué conmemoramos el 1 de mayo? Seamos sinceros, muchas veces vemos esta fecha en el calendario y pensamos, ¡qué bueno, un día libre! Pero la realidad es que esconde un significado muy profundo. No fue una concesión gratuita, sino el eco de las exigencias más fundamentales de la clase trabajadora. Es el momento perfecto para recordar que todas las comodidades de los contratos modernos nacieron, literalmente, de la inconformidad. Y para entender esto mejor, vamos a revisar rapidísimo nuestra agenda. 1. El 1 de mayo. 2. Orígenes y lucha obrera. 3. La conquista del artículo 123. 4. Evolución del sindicalismo. 5. Reformas laborales del presente. Y cerramos con el punto 6. Un legado en acción. Empezamos con la sección 1, el 1 de mayo, que como decíamos es mucho más que una simple fecha. Imagínense esto. Corría el año 1913, en un México todavía súper convulso, y la Casa del Obrero Mundial conmemora por primera vez en el país el 1 de mayo. Su exigencia, la jornada de 8 horas y el descanso dominical. Hoy, para el personal educativo y administrativo del Colegio de Bachilleres, tener un horario definido y los fines de semana libres es la norma. Pero en 1913, pedir un domingo libre era visto casi como una locura radical. Eran demandas escandalosas para la época, pero marcaron la brújula de absolutamente todo lo que vendría después. Pasamos a la sección 2, Orígenes y lucha obrera, justo antes de la Revolución. El primer gran paso hacia el mutualismo y el sindicalismo se dio con los primeros círculos de obreros, por allá de 1872 a 1874. De manera impresionante y bajo un riesgo altísimo, llegaron a juntar a 8,000 artesanos y obreros, sobre todo del sector de hilados y tejidos. Era una época de transición gigantesca, donde alquilar la fuerza de trabajo en fábricas modernas empezaba a reemplazar los viejos talleres, empujando a la clase trabajadora a buscar solidaridad ante condiciones bastante terribles. Pero claro, esta solidaridad naciente se puso a prueba de una forma muy cruda. Piensen en la famosa huelga de Cananea, en Sonora, en 1906. Estalló por una injusticia flagrante. Obreros mexicanos recibiendo menor pago que sus compañeros estadounidenses por exactamente la misma labor en la mina. O sea, el mismo trabajo. Este evento se volvió un símbolo nacional. La desigualdad tan visible encendió una resistencia que sentó las bases para el futuro laboral de todo el país. Y así llegamos a la sección 3. La conquista del artículo 123. Fíjense que en 1917, con la promulgación de la Constitución, México dio un salto gigantesco a nivel mundial en materia de derechos sociales, un verdadero parteaguas. El artículo 123, específicamente en su fracción 16ª, consagra por fin el derecho a la asociación profesional. Antes de esto, las huelgas eran tratadas como actos ilegales y reprimidas, a veces con violencia fatal, pero ahora obtenían un fundamento legal legítimo. Básicamente toda la sangre derramada por los primeros huelguistas se tradujo en este escudo jurídico que permitió el nacimiento formal de los sindicatos en México. Lo cual nos lleva a la sección 4, Evolución del sindicalismo, institucionalizando la lucha. Después de la Constitución, todo se dio casi como en efecto dominó. Tan solo un año después, en 1918, se funda la CROM, un intento masivo de agrupar fuerzas que en su momento dominó la escena laboral. Más adelante, en 1931, el Estado crea la Ley Federal del Trabajo, asumiendo el papel de árbitro para reconocer a los grupos sindicales. Y en 1936 nace la CTM. Viéndolo de manera objetiva, a través de diferentes administraciones y eras políticas, la clase trabajadora continuamente buscó formas de agruparse, negociar y defender sus garantías. Ahora demos un salto a la sección 5, Reformas laborales del presente y nuestras nuevas garantías. La profunda reforma laboral del 1 de mayo de 2019 trajo consigo una democratización directa. Las fuentes destacan que esta legislación garantiza de manera explícita la libre elección. Establece que cualquier trabajador puede decidir afiliarse a un sindicato, cambiar de organización o de plano no pertenecer a ninguna, y todo esto bajo una estricta prohibición de represalias. Podríamos decir que es la evolución de aquel derecho de asociación de 1917, adaptado para empoderar la decisión individual. Y ojo con esta fecha, 2023. El 1 de mayo de 2023 marcó un punto de inflexión crítico estipulado por la reforma de 2019. Fue el plazo límite para que los sindicatos legitimaran sus contratos colectivos de trabajo. Fue un proceso administrativo monumental donde el legado histórico chocó con la legalidad moderna.
Cualquier contrato que no hubiera registrado fecha para su legitimación antes de este plazo se daría por terminado. Es un recordatorio contundente de que los derechos requieren participación activa para mantenerse vivos. Entramos a nuestra última sección, la 6. Un legado en acción y su realidad actual. Entonces, ¿cómo se traduce toda esta cronología en la vida diaria de quienes educan, administran y mantienen instituciones como el Colegio de Bachilleres? Pues la respuesta está en el CCT, el Contrato Colectivo de Trabajo. Este documento que ampara salarios, licencias, aguinaldos y horarios no es un simple trámite burocrático, para nada. Es la herencia directa de los círculos de 1872, de los mártires de Cananea y de la Casa del Obrero Mundial. Cuando en 2023 los sindicatos tuvieron que legitimar estos contratos mediante el voto libre y secreto, estaban ejerciendo un derecho que costó más de 100 años construir. Y para cerrar, nos queda una reflexión muy importante. Conocer la historia no es solo un ejercicio académico, es una herramienta de defensa real. El 1 de mayo es un día de conmemoración continua porque las condiciones laborales nunca son estáticas. A la luz de todo este recorrido histórico, desde las minas hasta las escuelas modernas, queda clarísimo que la responsabilidad de preservar y mejorar este legado recae en quienes hoy ejercen esos derechos. ¿Cómo continuarán las y los trabajadores de hoy protegiendo todo esto? ¿Qué nuevos capítulos se escribirán en el futuro del sindicalismo? Esa es una historia que la fuerza laboral mexicana sigue redactando día con día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.